Bien, vamos a partir con la sesión de hoy. La buena noticia para ustedes es que esta es la última clase con materia que tiene que ver con el capítulo. Este es el último capítulo y de ahí lo que nos queda es, vamos a ejercitar. Por un lado, la clase mañana les voy a anunciar, les voy a dar el enunciado del caso final que les sirve para preparar el certamen. Y a vuelta de las vacaciones, tenemos una clase de repaso y una clase de ejercicio y el certamen es el sábado siguiente. Y de ahí vienen, sencillas, al final tenemos unas charlas las últimas semanas, así que yo diría que de clase formal, por así decirlo, con materia, con diapositiva, esta es la última, pues, a pesar de que justo hay tan poquitos asistentes, yo los felicito por estar aquí presente porque igual se dan el tiempo y de ahí lo que vamos haciendo son procesos de retomar y repasar la materia para poder integrarla a través de un caso, que lo vamos a ir desarrollando en conjunto y que a ustedes les sirve también para estudiar para el certamen. Bien, entonces, lo que nos queda por ver es el capítulo 7, que tiene que ver con el procesamiento de consultas y transacciones. El procesamiento de consultas y transacciones es, al igual que la que vimos la clase pasada, son características que nos proveen el DBMS. Quizás lo que vimos en la clase pasada de la álgebra relacional, más bien son los fundamentos, desde donde nace este lenguaje SQL que es potente, que a nosotros desde el punto de vista de desarrolladores no nos impone tanto trabajo, pero sí es necesario traducir o más bien delegar mucho de ese trabajo que antes hacían los desarrolladores. Ese trabajo lo asume el DBMS. Y en ese sentido, hay dos elementos del DBMS que son re importantes conocer, más que nada para poder sacarle un mejor provecho. O sea, con lo que ustedes ya saben, de más pueden construir una base de datos, de más pueden implementarla, pero el tema se da cuando la base de datos va creciendo en el tiempo, sobre todo en volumen. Cuando ella va creciendo, se va a ir degradando los tiempos de respuesta, porque una situación es lo que podamos tener hoy día en una base de datos que recién está partiendo y otra situación es lo que podamos tener en 2 años, si es que el volumen de datos al cual la base de datos se ve enfrentada crece demasiado. Entonces, el DBMS nos provee dos alternativas que de alguna manera están súper de la mano, pero sí son elementos distintos, herramientas diferentes las que él tiene. Una tiene que ver con lo que vamos a denominar el procesamiento de consultas. Y este primer punto tiene harto que ver con el álgebra relacional. El de transacciones no tanto, pero el procesamiento de consultas es algo que se deriva del álgebra relacional. ¿En qué sentido? Fíjense que en nuestro resumen, en esta figura que nos resume lo que es un DBMS, nos resume lo que es un DBMS. Un DBMS aquí entre la línea punteada está los elementos esenciales de un DBMS o sistema administrador de base de datos, como se le puede traducir. Habían dos cajitas, el procesador de consulta y el procesador de transacciones. Cuando nos referimos al procesador de consultas, es un optimizador, es decir, nosotros, por ejemplo, damos nuestros comandos de DDL, estamentos o comandos de DDL como el create table, eso genera que el compilador que tiene el DBMS de ese comando lo traduce al lenguaje de máquina, pero en estricto rigor lo que hace es una entrada al catálogo o diccionario de datos. Aquí queda la estructura de nuestra repisa. Y nosotros, por supuesto, con comandos de DML empezamos a llenar esta repisa, insertar, por ejemplo, elementos, y eso genera que aquí la base de datos queda poblada, queda con valores. El tema es que empezamos a hacer consultas en el tiempo y obviamente la base de datos va a ir creciendo y este procesador de consulta va aprendiendo de estas consultas. Él ya sabe que con mayor frecuencia se hace la consulta A, después la consulta X, etcétera, etcétera. O sea, ya va aprendiendo de eso. Incluso vimos en el capítulo de diseño físico que existían situaciones como que nosotros podamos estructurar internamente esta repisa para dejar almacenado en clúster, es decir, dejar lo más junto posible aquellos datos que están más involucrados en una determinada consulta. Y todo eso va funcionando, pero el DBMS igual
necesita, y nosotros, en este caso, cuando vamos viendo que la base de datos va cambiando en el tiempo, necesitamos ir utilizando algunas herramientas. Y ahí se habla de procesamiento de consulta, que en el fondo busca aquella estrategia de ejecución de la consulta, es decir, del orden en que se debe ejecutar la consulta, para buscar aquel camino, por así decirlo, que es el más rápido y el más barato. Más rápido en tiempo de respuesta y más barato en costo de procesamiento. ¿Eso qué significa? Que todo comando SQL se traduce internamente en los comandos del álgebra relacional que vimos la clase pasada. Eso pasa internamente en este procesador de consulta que yo les mostraba, que estaba ahí, que trabaja con el compilador de las consultas que uno haga. Se traduce en comandos del álgebra relacional. ¿Por qué? Porque el comando SQL, lo que uno dice como desarrollador es qué busca. Yo quiero a todos los alumnos que hayan cursado asignatura el primer semestre del 2020, por ejemplo. Yo digo qué quiero, pero no digo cómo tengo que recorrer la base de datos. Ahí estoy diciendo que necesito de esos alumnos. Ahora, ¿cómo recorrerla? Es lo que hace el traductor, que toma ese comando SQL y lo traduce a un conjunto de comandos del álgebra relacional, a una secuencia de operaciones de álgebra relacional, como dice ahí. Y el optimizador de consulta o este procesador de consulta lo que hace, genera lo que se denomina un plan de acceso. También otros DMMS hablan de un plan de ejecución de la consulta o un árbol de acceso. En el fondo me muestra cuál va a ser el recorrido que yo voy a hacer sobre mi base de datos a partir del comando que yo dé. Por ejemplo, imaginémonos este comando, fíjense este comando SQL, me está diciendo que quiero que me despliegue el ID de la factura y el nombre o razón social de un cliente. Para hacer eso, fíjense lo importante, necesito unir 4 tablas. Tengo la tabla cliente, la tabla factura, la tabla detalle y la tabla producto. Fíjense que esto está referenciando a ese típico ejemplo que nosotros poníamos. Un cliente puede tener muchas facturas, una factura puede tener muchas líneas de detalle y cada línea de detalle está asociado a un producto. Un típico flujo donde paso por 4 tablas para poder responder la factura, determinada factura de qué cliente es, por ejemplo. O un listado, en este caso es un listado de todas las facturas y quiénes son los clientes. ¿Qué es lo que aprendimos con el álgebra relacional? La clase pasada aprendimos con el álgebra relacional que aquí, esto de aquí arriba, esto tenía que ver con el comando project. Estas de aquí, estas 3, tienen que ver con el comando, estas 3 tienen que ver con el comando select, perdón, join del SQL, y estas 2 de acá con el comando select. O sea, yo lo que estoy poniendo aquí es lo equivalente. Esto entonces es equivalente al comando project del SQL, del álgebra relacional. Aquí tenemos al project, aquí tenemos al join. Recuerden que esos comandos eran procedurales, es decir, me decían paso a paso lo que yo tengo que hacer. Aquí el SQL no me dice paso a paso. En un solo comando está haciendo todas estas cosas. En el otro tengo que hacerlo secuencialmente. Por ejemplo, hacer un select, hacer un join y después decir, mira, de todo esto que yo tengo, muéstrame solamente esto y ahí aparece el project. El project, recuerden que selecciona columnas, solo estas columnas quiero mostrar en mi respuesta. El select selecciona filas, solo quiero mostrar estas filas, es decir, las que cumplan con esta condición. Y el join es un producto cartesiano entre tablas que tienen un atributo común. Lo que aquí queda explícito al decir que el número del producto de la tabla detalle tiene que ser equivalente al número del producto de la tabla producto. Número de la factura de la tabla factura equivalente al número de factura del detalle. Y lo mismo para el cliente desde la tabla cliente y de la tabla factura. Entonces, este comando select que yo doy se va a traducir en una secuencia de comandos de álgebra relacional. Nosotros no lo vemos. Es el procesador de consulta que tiene el DBMS que hace esta traducción.
y la hace para generar distintos planes de acceso. Aquí va todo junto, pero aquí yo tengo, como en cualquier programa que uno hace, tiene distintos órdenes, ¿no es cierto?, en que pone los comandos. Cada uno, porque es parte de la creatividad del desarrollador, va a poner determinados comandos, determinadas instrucciones en el orden que a cada uno se le adapte mejor a su forma de programar. Bueno, eso es un poco lo que hace internamente este procesador, generando distintos planes de acción. Veamos cómo es lo que estamos diciendo. Aquí está el comando que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro procesador de consulta lo que hace es traducirlo a un project, a selecciones, que serían los select, y a join. Ahí está separadito y busca su equivalencia en el álgebra relacional. Entonces busca una secuencia de comandos. Y eso internamente se traduce en estos planes de acceso o planes de ejecución de la consulta. Genera en el fondo un árbol. Genera un árbol donde estos árboles se leen de abajo hacia arriba, plan de acceso canónico, como se le llama, o plan de ejecución de la consulta. ¿Por qué? ¿Por qué genera un árbol? Porque va a generar distintas alternativas para cada consulta y va a hacer un análisis de costo-beneficio. De costo me refiero a procesamiento, a tiempos de ejecución en cuanto a los beneficios, y va a ver cuál es el más razonable. Cuando nosotros tenemos poquitos registros, esto da lo mismo y a nosotros no nos va a dar mayor repercusión. Pero cuando tenemos millones y millones de registros, entrar a un join, como lo veíamos en el caso de los ejemplos que vimos en el álgebra relacional, entrar al join con mucha data genera un costo mayor. ¿Y eso cómo lo analiza entonces internamente el DBMS? Generando estos árboles. Entonces, leamos este árbol. Miren lo que nos está diciendo aquí. Le está diciendo que toma la tabla producto y hace un join con la tabla detalles a través del atributo común que tienen, que es el número del producto. Esta es la tabla y hace un join. En el fondo está haciéndome esta parte de los join del álgebra, o visto de acá arriba, esta primera parte que tenemos acá. Lo va haciendo en orden. Por ejemplo, esto es lo primero que yo puse, por lo tanto, esto es lo primero que él hace. Y después, si vemos este comando SQL, dice de ahí tome la factura, el, el número de detalle, digamos, el número, o sea, perdón, la tabla de detalle con el número de la factura y hago un join con la tabla factura. Entonces, en esto que tenemos acá implica ahora entra al juego, porque ya hice esta parte de aquí, ahora entra en juego la factura. Ya entró en juego el detalle, pero ahora me falta la factura, que era lo que teníamos acá. Y hago ese join entonces del resultado del primer join con la tabla factura. Después me dice aquí, ya, perfecto, tiene la factura, y ahora como tiene la factura, tiene el root del cliente. Tome ese root, que es foráneo en esa tabla factura, y vaya a hacer un join con la tabla cliente. Y eso es lo que tenemos acá. ¿Y a través de qué cosa? Del atributo común que es el root. Fíjense que con toda esta parte, lo que nosotros hemos logrado recién es hacer los join. Esta parte del comando SQL que está aquí y que fue traducida a esto en el caso del álgebra relacional. Si yo después sigo, me dice, de ahí hago un select. Hago un select, que significa en este caso seleccionar filas, aquellas cuyo producto, el tipo del producto sea ABC y cuya fecha de factura sea esa que está ahí. Y eso es lo que pongo acá, el select. Para finalmente mostrarle al usuario, la respuesta es que solo le interesa el número de factura y la razón social. Proyecte. Entonces, este comando SQL se traduce en una de las alternativas en este árbol, en esta secuencia de pasos. Esa es la gran diferencia. O sea, aquí este es un lenguaje de alto nivel, yo lo presento así y yo no me cuestiono qué pongo primero, qué pongo segundo. Graso error. Graso error en el principio cuando estoy aprendiendo me da lo mismo, pero cuando ya tengo la base de datos requete cargada, esa informalidad en que yo estoy poniendo mis opciones en el where, por ejemplo, o en la que estoy poniendo mis opciones en el project, o usando el asterisco, por ejemplo, ahí arriba, esa informalidad me genera altos costos y, por supuesto, eso reflejado en tiempo de respuesta que pueden ser, se pueden ir degradando. ¿Por qué? Porque va creciendo la base de datos.
Miren, si yo visualizo este árbol, y ya que ustedes han pasado por estructura de datos, se ve como un árbol no balanceado, ¿cierto? Se ve como un árbol medio tiradito para acá, y tiene un error grave desde lo que aprendimos del álgebra relacional, que su primera parte es hacer join. Es decir, parte uniendo tablas. Si la tabla de producto tiene 15 millones de filas, la tabla de detalle, esos productos de seguro, aparecen en muchas facturas. Si esta tiene 15 millones, esta tiene 20 millones de filas, voy a hacer un join entre esas dos tablas gigantes. De ahí la voy a unir con factura. De ahí la voy a unir con cliente. Puede ser que cliente tenga menos clientes. Y recién ahí voy a hacer un select de fila. ¿Cuál sería el criterio según lo que aprendimos del álgebra relacional? Parto haciendo los select. Y eso solo lo logro pasando estas dos condiciones hacia antes de los join. Si yo las paso hacia antes de los join, reduzco lo que va llegando a, a nuestros comandos, que en el fondo es el comando join es el más caro. Entonces, eso mismo es lo que hace el procesador de consulta. O sea, es capaz, algunos de BMS tienen algunos súper inteligentes que incluso me cambian la sintaxis del comando que yo doy. Pero si no lo tengo asequible a ese nivel, es bueno que ustedes se acostumbren entonces a hacer una consulta lo más óptima desde la perspectiva de definirla. El procesador de consulta lo que hace, empieza a probar diversas modificaciones en este árbol, como por ejemplo cambiar las ubicaciones de las operaciones y formas diferentes de ejecutar la misma operación. Siempre vamos a llegar al mismo resultado. Eso es lo que se busca. El resultado no va a cambiar. Pero al igual que cuando nosotros programamos, que hay gente que programa de una manera, otra de otra, el resultado es el mismo. Todos llegamos al mismo resultado. Pero la secuencia o el orden en que ponemos nuestros comandos es diferente. Bueno, va a haber un programa más eficiente que el otro desde el punto de vista del uso de los recursos. Lo mismo pasa acá y eso es lo que trata de simular lo que se denominan los optimizadores de consulta que tienen los DBMS. Que lo que hace entonces empieza a generar varios de estos árboles que yo les acabo de mostrar y tras haberlos probados, idealmente, ojalá todas estas opciones que se les da, se coge la que se ejecuta en el menor tiempo o bien la que consume menos recursos. O sea, esos son los costos-beneficios acá. El beneficio de tener menos tiempo para responder una consulta y el costo es de, ojalá, ocupar los menos recursos para hacer la consulta. Veamos de nuevo nuestros árboles. Por ejemplo, para nuestra consulta en particular, este sería un árbol alternativo. Fíjense que aquí tomó lugar un poco lo que recién nosotros decíamos, no puedo ir al join con tanto dato. Hagamos una selección de filas primero. Entonces tomó la tabla de producto y seleccionó solamente aquellos que son del tipo ABC. ¿Qué significa eso? Que si teníamos 15 millones de productos, solamente a lo mejor me quedé con 5 millones. Y ya dejé afuera 10 millones de filas, o sea, reduje bastante la carga que estoy teniendo. Pero aquí tomó solo una parte de la condicional que teníamos y dijo, seleccionó de las filas en base a los productos, ahora voy a hacer un join con detalle, después sigo haciendo join con factura y recién aquí, cuando llego a la factura, cuando ya tengo los datos de la factura, obviamente, porque acá abajo solo también iba lo del producto, ahí lo hice join con detalle, pues lo podía hacer porque tenía un atributo común que era el número del producto, recién aquí tengo un atributo común porque voy a lograr el número de la factura, entre factura digamos, o sea, para poder hacer un select sobre factura, porque aquí hice un join de producto con del resultado en el fondo de esto, porque esto es el resultado, el join que me resulta de aquí es haber juntado producto con detalle. Y ahí en detalle yo tengo el número de la factura. Gracias a que en detalle tengo el número de la factura, yo puedo hacer este join. Y ahora tengo los datos de la factura y puedo hacer el select de la fecha. Y de ahí me voy hacia el lado del cliente y llego acá. Este es un poquito mejor que el que recién les mencioné. ¿Por qué? Porque está carriando menos filas por este lado. Pero igual sigue siendo un poquito cojo porque nos queda como desbalanceado, ¿se fijan? Ya, sigamos avanzando. Otra alternativa sería esta. ¿Qué me está diciendo aquí? Seleccione filas. Seleccione filas por el lado de los productos.
seleccione filas por el lado de los productos ABC, seleccione fila por el lado de las facturas. Fíjense que como que hace una selección de filas para poder reducir ambos join. Selecciona fila por el lado de los productos y recién ahí se va al detalle. O sea, aquí toma los 5 millones de filas que les decía que tenían que ver con que eran productos ABC y eso con eso se va al detalle. Pero no acarrea todo eso que no necesita, que digamos, del detalle, para aquellas facturas que no tenían esta fecha. Entonces aquí selecciona aquellas que le interesan de esa fecha, se reduce la cantidad de factura, va a unirse con el cliente y obviamente llega al join con menos registros, aquí también con menos registros, y aquí recién hace el join final, que es el que va a permitir mostrar quiénes son los clientes o los números de la factura y quiénes son los clientes de aquellos productos ABC y que han sido comprados desde el año 2012 en adelante. Entonces, de los 3 planes que hemos mencionado, este fue el primero que nosotros teníamos, el plan segundo que les mostré y este tercero. A simple vista, ¿cuál les parece a ustedes es el que consume menos tiempo y menos recursos? El 3 porque está más balanceado, ¿no? Así es, así es. Se fijan que es como simple, o sea, se ve simple el trabajo que hace el DBMS, pero de alguna manera me ayuda muy bien. ¿Entendieron como la idea? Porque si todos dicen, o sea, por lo menos los que contestan dicen 3, efectivamente, de partida está más balanceado. Y la otra, el otro argumento es que llega a los join con menos filas. ¿Y eso por qué se da? Entonces, porque nuestro comando SQL que nosotros dimos, este comando SQL que tenía aquí yo al principio, fíjense, este comando SQL, este es su árbol que lo representa. Entonces el DBMS empieza a probar alternativas y se da cuenta que en estricto rigor, se da cuenta que estos dos de aquí, que esta información, esto de aquí en realidad debiera ir antes de nuestro join, aquí. Y de ahí empezar a hacer los correspondientes join que se tienen. O incluso de tal manera, digamos, de mejorar los tiempos y así poder llegar a los join con la menor cantidad de recursos. Bueno, la gracia es que los optimizadores de consulta esto lo hacen automáticamente. Eso igual tiene un costo, porque un costo de procesamiento, o sea, no es gratis que el procesador de consulta empiece a hacer estos análisis, sobre todo cuando tenemos tablas muy grandes. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Preocuparme de esas cosas. Si yo, incluso lo pueden probar cuando tengan muchos registros, la verdad que con los pocos registros que uno alcanza a manejar no se logra mucho, pero acostumbrarse a pensar lo que está sucediendo atrás, tras bambalinas, por así decirlo. Tras bambalinas, ese comando SQL, por más de alto nivel que se vea, está generando comandos de álgebra relacional, comandos que van acarreando estas tablas intermedias que mostrábamos la clase pasada. Y eso hace entonces que nuestra consulta se empiece a volver muy pesada. Y con simples cambios en su diseño, yo puedo darme cuenta que voy mejorando, que puedo mejorar esos tiempos. Ya, aquí estamos clarito entonces que ese es el mejor plan. Bueno, esos árboles que se ven ahí, se ven gráficamente y uno los entiende y se da cuenta inmediatamente, como lo hicieron ustedes, que el árbol balanceado obviamente es mejor, pero el DBMS no tiene esa capacidad que tenemos como seres humanos de mirar algo y decir esto se ve mejor que lo otro. Entonces, ¿cómo el DBMS prueba esto? En realidad, lo que hace es compara estos distintos algoritmos, o sea, estos distintos árboles, y empieza a través de una función de costo a analizar cuáles serían los tiempos involucrados.
Y nosotros lo que sí podemos hacer, apoyarnos en algunos comandos que para esto nos entrega el DBMS. Esos comandos tienen que ver con el plan de ejecución, plan de acceso, plan o árbol de acceso, como algunos le llaman. Por ejemplo, en el SQLite existe el comando que me permite explicar en el fondo el plan de consulta. Uno pone la consulta y al ladito le pone este comando y me va a detallar qué es lo que está pasando internamente. Me va a mostrar el plan de consulta. Y eso puede facilitar mucho, sobre todo cuando no tienen un optimizador de consulta. El optimizador de consulta en general, cuando es potente, hace hasta automáticamente el cambio de la sintaxis de la consulta, pero no todos los DBMS proveen esa herramienta. Entonces, si yo analizo estas consultas, estos planes de ejecución que él está evaluando, yo puedo ahí mismo darme cuenta dónde está el error. Ahora, si ustedes ya se manejan en SQL, no es un lenguaje complejo, es cosa de mirarlo y darse cuenta que es mejor poner todas las condicionales, las condiciones primero y después hacer los joins. Pero si quieren mayor detalle, pueden verlo a través de eso. ¿Cuál es la función de costo que se genera internamente? La función de costo para el operador select lo que hace es considerar todos estos parámetros. El número de bloques de la tabla en cuestión, el número de registros del archivo. A ver, oye, yo estoy con un nieto de visita. Momento, voy a ir a cerrar la puerta. Esperemos un minuto. Disculpen, se me fue, había ido a cerrar la puerta. Ya, entonces, internamente hay funciones de costo que permiten evaluar más cuantitativamente, para que así el DBMS diga, este es mejor que el otro. O sea, no es como nosotros que miramos el árbol y decimos este se ve balanceado, sino que tiene que sistematizar un poco más el problema. Entonces, número de bloques del archivo. Importancia de definir los bloques. Los bloques, acuérdense, el factor de bloqueo, que esos bloques, cuántas filas son las que trasladamos entre la memoria secundaria a la memoria principal. El tamaño, uno no traslada toda la tabla, sino que traslada de pedazos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el medio de almacenamiento secundario y eso hace que así llevemos de una buena vez varias filas y en memoria principal, que la ejecución es mucho más rápida, obviamente, nosotros mejoremos nuestros tiempos. Entonces, ese número de bloques del archivo, ¿en cuántos bloques se divide nuestra tabla? El número total de filas de la tabla. Aquí se habla de registros. Recuerden que registros es sinónimo de filas, archivo, sinónimo de tabla. El factor de bloqueo, dentro de cada bloque, cuántas filas hay. El EB era la cantidad total de bloques. El factor de bloqueo es cuántos registros hay dentro de cada bloque. La cardinalidad de la selección. La cardinalidad de la selección tiene que ver con en este caso, por ejemplo, los select que estamos haciendo, con cuántas filas uno más o menos estima, o sea, por ejemplo, en este caso las fechas, decía que fueran las facturas que tuvieran fecha superior al 2012. Entonces, ¿cuántas filas yo realmente voy a seleccionar? Es como la cantidad final que voy a tener para cada una de las selecciones involucradas. Número de niveles de un índice. Recuerden que los índices pueden ser tratados como un árbol y eso significa que esos índices tienen una cierta cantidad de niveles. Acuérdense que vimos en la parte de diseño físico que si yo iba asignando nuevos registros, se me iban asignando nuevos bloques y el índice se iba actualizando. Entonces, eso también lo evalúa, porque obviamente aquí estamos pensando en una consulta que tiene definido índice, o sea, es la única manera de optimizar nuestros tiempos. En aquellas consultas pesadas hay que definir índices. Y los índices también tienen que ver, tienen bloques, o sea, los índices son un área dentro de nuestro archivo. Hay un área de datos, un área de índice y también quedan en memoria secundaria. Y eso también se trasladan a la memoria principal y eso también están bloqueados, o sea bloqueados, perdón, están organizados con bloques.
Para el join también tiene un algoritmo. Ese era para el select, el anterior. Para el join tiene un algoritmo. Y aquí el algoritmo es harto más complejo porque tiene que trabajar con la cantidad de bloques que tenga cada archivo, el número de registro del archivo, de una tabla, de la tabla R, lo mismo de la tabla S, porque va a ser dos join, el factor de bloqueo de la tabla S. Aquí elige, aquí sí es como bien especial el algoritmo. Fíjense que toma una tabla, la tabla R, que va a ser un join con la tabla S, y toma el factor de bloqueo de la tabla S solamente, y sobre esa hace el análisis de tal manera de juntar, porque lo que hace el join es toma todas las columnas de la tabla R, todas las columnas de la tabla S, y genera una tabla que tiene la suma de esas dos columnas. Y después hace el join de las filas. Entonces siempre toma como base la tabla, por así decirlo, que está al lado derecho, y ahí hace esta unión. Los números de niveles del índice también asociados a esa tabla del lado derecho, y la selectividad del join en el sentido de cuántas de estas filas van a calzar, porque tienen que calzar con respecto al atributo común. No voy a tomar todas las filas de la tabla R, sino que solamente aquellas que calzan con ese valor de la tabla S. Y esos son los parámetros que toma en cuenta. Entonces, con eso hace la optimización de la consulta internamente. Esto que yo les acabo de mostrar, eh, esto que les acabo de mostrar no es que nosotros lo tengamos que calcular, no, para nada, es solamente para que se den cuenta que esos árboles que uno podría ver, esos árboles son los que son evaluados de esta manera internamente y encuentran una función, un valor en el fondo, tratan de cuantificar esto de tal manera de decir, mira, esta operación select aquí me sale tanto, en este otro árbol me sale tanto, y por lo tanto me conviene más al árbol. Eso es un poco lo que hace, no es que uno tenga que hacer esto. Eso es entonces procesamiento de consulta, asociado directamente a el SQL y a su bajada, que es el álgebra relacional. Así que, por favor, no nos olvidemos más de que cuando demos un comando SQL, que uno se queda de repente ensimismado, dice, oh, qué fácil es programar en SQL. Claro, es fácil, porque es un comando de muy alto nivel, pero internamente está pasando lo que vimos en el álgebra relacional. Entonces, si queremos mejorar los tiempos de respuesta, hay que ponerle algún ojo a todo lo que es la optimización a través de lo que estamos viendo. Y hay otro tema que se puede, no sé si optimizar es la palabra en este caso, porque en el otro realmente se hace una optimización, incluso vimos que hay una evaluación económica, si ustedes quieren, de costo y beneficio. El otro tema es el procesamiento de transacciones. Aquí yo diría que más que una optimización, lo que uno tiene que hacer es incorporar el concepto de desarrollar transacciones más que comandos directos. O sea, darse el trabajo de hacer mini programas, si ustedes quieren, donde junten varias instrucciones SQL en un pequeño código, y eso permite al DBMS asegurar una mayor confianza, o sea, asegurar un mejor resultado, una calidad de la data que nos deja almacenada mucho mejor. ¿Por qué? Porque en una transacción uno pasa por muchas tablas, y al ir pasando por muchas tablas puede ir haciendo actualizaciones, puede ir haciendo inserciones, puede ir haciendo eliminaciones que están relacionadas. O los mismos join, están relacionados, yo me relaciono con uno con otro. Y si hago un cambio a partir de eso, ese cambio obviamente depende de lo que hice previamente. Entonces, el DBMS lo que me dice, mucho cuidado, si tú tienes esa navegación, necesitas navegar por mucha tabla, tú lo que debes asegurar que solo si llegas al final, esto quede grabado en la base de datos. No puedes dejar una navegación a un punto medio, no, es el todo o nada. O haces todo o mejor no haces nada. Entonces, esa lógica es la que aquí se tiene en mente con el procesador de transacciones. Recordar algunas cosas que ya vimos cuando en el capítulo el capítulo 5 me parece, claro, cuando vimos las funciones de un DBMS. Ahí introdujimos el término de la transacción. Una transacción
son un conjunto de operaciones que se ejecutan en forma indivisible. Ahí está la ley del todo o nada, como se le llama en base de datos, indivisible, atómica. O hago todas o no hago ninguna. ¿Y esto por qué es así? Por el concepto de integridad. El concepto de integridad de los datos está asociado a la calidad de ello. Es decir, que si yo hago un cambio, ese cambio debe perdurar por siempre y debe ser un cambio que esté acorde a todas las reglas de validación que yo puse, a la integridad referencial, etcétera, etcétera. Que no me haga ninguna cosa rara que me deje un, no sé, un valor apuntando, o sea, una fila apuntando a otra que no existe, por ejemplo. Todo eso forma parte de este concepto de tener una transacción. Si por algún motivo se debe cancelar la transacción, división por cero, privilegio de acceso, etcétera, etcétera, el DBMS va automáticamente, si es que yo no digo nada, a hacer un rollback. Prefiere volver atrás. Prefiere volver a lo que se llama el punto de integridad. Es decir, en este punto inicial yo estoy seguro que todo estuvo bien. Yo preferí, dice, esa es su lógica del DBMS, preferí deshacer todo, porque no estoy segura que se llegó al final. Y para ello entonces existe el comando commit. Ese es el comando cuando yo llego, o sea, a ver, para deshacer el comando rollback. El compromiso de que la transacción fue exitosa se logra con el comando commit. Ahí recién uno puede, en el fondo está dando como la orden al DBMS de decirle ya, ¿sabes qué? Ahora guárdate este dato para siempre en la memoria secundaria porque yo ya estoy segura que esto se hizo bien cuando se llega a esa parte. Todo esto va asociado de las propiedades que se le llaman las propiedades de tipo ACID, que es un poco tan resumida ahí, atomicidad, está la ley del todo nada, consistencia, la integridad de los datos, aislación, es decir, que yo aíslo todo mi comando en una sola transacción para que no afecten otras, y durabilidad es que perdure en el tiempo, que sea un cambio para siempre entre comillas, porque obviamente le estoy ejecutando una transacción y eso tiene un efecto en la base de datos y eso va a quedar grabado en la memoria secundaria siempre y cuando la transacción fue exitosa. Si después viene otra transacción y lo cambia, obviamente va a hacer ese cambio. Entonces, el procesamiento de transacciones actúa así. Toma una transacción, que es una transacción, un conjunto de operaciones sobre la base de datos. Y esa transacción puede tener estos 5 estados. Primero, activada porque empieza a ejecutarse un estado inicial que va a empezar su ejecución y empieza todo fantástico, ¿no es cierto? Empieza a funcionar. Y aquí se abren dos caminos. Voy en lo mejor, estoy trabajando, pasando, navegando por mi base de datos y de repente se me produce algún problema. Es decir, como se denomina aquí, quedo parcialmente comprometido porque estoy con algún inconveniente, a lo mejor un comando mal o un error que se produjo porque estoy preguntando o está chequeando este problema de integridad referencial y no estaba el dato inicial, alguna cosa, entonces él se queda ahí y analiza. Tiene dos posibilidades, que se pueda recuperar de eso porque puede ser un error que yo como desde el punto de vista de la programación lo tenía claro y yo le decía, bueno, si se detecta ese error, váyase para tal lado y lo logra superar y se puede traducir en una transacción comprometida, es decir, llegó al final, que es el commit. Entonces estoy activo, empiezo si detecto errores, dice este es un error o no, lo sé superar, en mi programa sale qué debo hacer si está erróneo y avanzo y llego al final. Pero puede ser que voy en este camino y me encuentro que fallo, porque no tenía la opción de ese error, no la tenía definida, y en ese sentido el DBMS automáticamente dice aborto mejor y vuelvo al punto inicial. También puede ser que estoy de lo mejor y de repente se cae el sistema y se produce una falla. Se cortó la luz, qué sé yo, se produce una falla y ahí se va al tiro, aborta y vuelve para atrás. Entonces, no deja nada en un camino intermedio. Estos son todos los estados posibles con los cuales ustedes se pueden encontrar en una transacción. Y eso hace entonces que uno debiera tener mucho cuidado en identificar bien dónde ponerla o cuándo usar esto.
hay dos tipos de transacciones. Una es la unitario simple, que es un solo comando. Igual se le denomina transacción, aunque ahí comentábamos en alguna de las sesiones anteriores que ahí uno habla como de una consulta, que es la consulta directa. O sea, aquí, por ejemplo, en este comando, actualice en la tabla producto, actualice el precio para los productos de tipo clavo. Bueno, esa es la consulta directa, no estoy navegando por la base de datos, entonces ahí no hay mayor problema. No, esto no es una transacción realmente. De todas maneras, si yo estoy ejecutando esto, el DBMS eso sí hace, en este caso, yo no he definido transacción, si voy aquí, se cae el sistema y solamente actualizó para alguna fila, prefiere deshacerla, eso sí. O sea, igual el rollback funciona. Pero cuando yo tengo varios comandos, como podría ser este, aquí está exagerado como que fuera haciendo update por cada fila, pero era para que se viera la diferencia. Tengo varios comandos como este. El DBMS, yo debo poner un begin transaction, poner todos los updates y el commit al final. Y este es el momento en que la transacción realmente es exitosa, cuando se llega aquí al final. Si pasa cualquier cosa aquí entre medio y yo no tenía ningún error detectado, él sencillamente dice, me vuelvo acá adelante. Es decir, deshago todas las que alcancé a hacer y me vuelvo acá. Solo si llego aquí, esto queda para siempre. Solo si llego al final. Entonces, ¿qué debemos aprender o tener en cuenta? Que se cuentan con estos 4 comandos del SQL, el begin transaction para iniciar, para decir este es el punto partida de la transacción que yo quiero explicitar, el rollback, si es que yo quiero decir, mira, en tal momento, entre medio, yo quiero que, si se produce este error, yo prefiero que deshaga. Eso también se puede hacer para quedar al estado antes del inicio de la transacción. Recuerden que así como lo veíamos en los archivos pre-imagen, en los respaldos pre-imagen, el concepto de rollback es el undo, digamos, deshacer, volver al principio. El commit es compromiso. Commit, si yo lo traduzco, es un compromiso. Yo aquí sí le aseguro que llegué al final. O sea, llegué al final sin errores, por lo tanto, podemos decir que esta transacción ya cumplió con el concepto de durabilidad, es decir, va a perdurar en el tiempo porque ya todo se hizo exitoso. Y existen, así como existían en los respaldos los checkpoints, existen los save points que para no deshacer todo, para no deshacer toda la transacción, yo puedo poner estos puntos de chequeo dentro de la transacción, de tal manera de devolverme a ese punto y no al inicio. El rollback me vuelve al inicio, pero yo podría, a no retroceder todo, volver al punto, en este caso al save point, siempre y cuando yo lo defina. Por ejemplo, aquí tendríamos como un caso ideal. Tengo mi transacción, tengo 3 comandos que estoy dando y llego al commit. Suponiendo que todo es exitoso, llego al commit, listo. Si es que yo voy en el update y quiero detectar ahí un error, algún error que a mí me complique y que signifique que es mejor deshacer, evalúo cuál es el error y voy rollback, vuelvo al comienzo. Pero si al revés, o sea, no al revés, si es que yo no quiero volver al comienzo, porque sé que ya el insert se insertó, entonces el insert ya, súper. Si lo insertó, no va a haber error. Pero si se produjo un error en el update, entonces vuelva a tal punto. ¿Cuál es ese punto? Aquí lo define. Ese nombre que le pongo acá es el nombre que le pongo en el mismo rollback, es como un go-to. Vaya al punto de chequeo. Porque yo estoy seguro que el insert lo hizo bien. El problema que tengo es aquí. Se fijan que aquí ya como que uno vuelve a un lenguaje un poquito más, un lenguaje más procedural, si ustedes quieren. Entonces, la integridad de las transacciones tienen 3 elementos que son manejados por los DBMS. Por supuesto, todo esto, o sea, si yo no defino transacciones, porque yo no tendría para qué hacer esto, si no quiero definir transacciones, igual él asume ciertas cosas. Por ejemplo, el autocommit. En el caso de las transacciones simples, cuando son de una sola consulta, algunos DBMS automáticamente realizan un commit, un rollback. Esto es como súper, es como el punto que se usa por defecto. Se vuelve solo para atrás.
Tengo una Sí, pregunta, sí, acerca del rollback en general. Entonces, ese también es un comando que se puede llegar y ocupar, ¿verdad? sí, sí. Entonces, si es que yo hago una transacción cualquiera y le pongo rollback al final, incluso si no hay un error, lo va a deshacer entero. Así es, va a volver al comienzo. Ok. Um, Porque podría ser, es que estos errores que están acá son errores que tú puedas detectar por tu desarrollo, no sé, que no existe el cliente, que alguna cosa, entonces tú quisieras intervenir, en el caso por ejemplo, entonces es como si es que yo anoto algo y ejecuto el comando y después me doy cuenta que hay un error, puedo ponerle el rollback nomás o que se claro, vuelva. sí, 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 porque también puede darse que se te cae, por ejemplo, se corta la luz. Entonces tú dices, yo no puedo permitir que, por ejemplo, insertó una fila, fue a cambiar el precio y se cortó la luz. Y ahí en general, en los DBMS, cuando pasa eso, solo te hacen el rollback, ¿ah? Ni siquiera te preguntan, porque deshacen todo. Por esta cosa del, eh, de la transacción atómica, de la CIT. Deshacen, porque no Ah, pueden dejar algo intermedio. Entonces, si tú quieres intervenir eso, ahí es sugerible que pongas, tú mismo pongas en la transacción, si pasa tal error, entonces devuélvase a este punto, o, por ejemplo, para no devolverte. sí que pasa. Entonces hay tal cosa como ¿cómo decirlo? Un equivalente al try except, así. Claro, Si que hay eso un es. error, entonces haga esto. Hay errores súper, o sea, que ya están codificados, porque en el fondo son códigos de errores y eso te permite decir qué hacer. Y bueno, no tenéis Ok. mucha alternativa que hacer. Una alternativa es volver al final, o perdón, volver al inicio, o volver a un save point. No hay más alternativa aquí tampoco, porque en estricto rigor, como tú estás navegando por la base de datos, tampoco tenés grandes alternativas, en el sentido que insertaste, eliminaste, modificaste, o bueno, o leíste, pero al leer en general no va a haber un error. Es cuando estás haciendo cambios en la base de datos, que es ahí donde esto un poco tiene que ver con asegurar la calidad de las datas que te está quedando. La lectura no es un problema, o el select en el fondo. Entonces, aquí las alternativas son o vuelvo al inicio o vuelvo a un punto intermedio. Siempre y cuando yo sepa que en ese punto intermedio ya tengo asegurado que las anteriores fueron, o sea, debieran no haber tenido efecto en la calidad de la data. El DBMS no es capaz de poner esos save points, eso solo lo puedes hacer tú. Es lo que es capaz de decir, ya si se produjo un error, me vuelvo al comienzo. Sí, me imagino. Era lo del rollback que me tenía medio confundido, más que nada porque no veía tanta utilidad, pero ahora entiendo en qué sirve en realidad. Ya. Entonces, la otra cosa que es re importante tener en cuenta es el famoso archivo log, la bitácora, que como esto es muy de los sistemas operativos, que siempre tienen una bitácora de todo lo que va pasando. Bueno, los DBMS, para ello es fundamental el archivo log. Ahí en el fondo está como su cerebro, porque ahí queda registrado todo lo que se hace sobre la base de datos. Qué usuario tomó qué fila. ¿Recuerdan cuando veíamos esto del factor de bloqueo? Para efectos de acceso compartido o concurrente, viene el usuario 1, toma una fila, viene el usuario 2, toma la misma fila, pero no, pues tengo que tener un bloqueo. Ah, ya, tengo bloqueos por fila, pero imaginémonos que ese usuario 1 que tomó la fila X, ese usuario 1 justo entró en un loop, porque estaba en un cajero automático y el cajero automático colapsó, no sé, algo le pasó, y entró en un loop. Y el usuario 2 se queda esperando infinitamente. Bueno, ¿dónde queda eso registrado? En el log, porque el usuario 1 tomó en tal instante, en tal minuto, esa fila. El usuario 2 llegó también y tomó esa fila. Y nos damos cuenta que pasan y pasan los minutos y el usuario 1 sigue con la fila tomada o bloqueada en este caso. Bueno, esos logs son los que son escaneados constantemente en forma automática por el DBMS para ir detectando estos casos. O sea, es muy difícil que un usuario esté horas con una fila. Muy difícil si estos son procesos de actualización que en general son rápidos o de inserción o de eliminación. Entonces ahí empieza a mandar alertas al
al DBA, es decir, a la persona que administra las bases de datos. Y esto es como cuando yo les comentaba que esto de los DBA son como que tienen estos monitores que hay en las UCI. Eso es en el fondo. Es el log de transacción o el log que maneja por cada tabla, donde va a ir guardando, o bueno, por cada base de datos, perdón, por cada base de datos, pero va a ir guardando lo que está pasando por cada una de las tablas de la base de datos. Ese log es el que se está monitoreando. Y ahí empiezan a aparecer las lucecitas, empiezan a aparecer las alertas de que algo raro está pasando. Y nuevamente, ¿dónde está el problema? En la inserción, eliminaciones y actualizaciones. Eso es lo que, si alguien está consultando, la verdad, o sea, leyendo, no hay mayor problema. Y este log se crea cuando ustedes dan un begin transaction y, por supuesto, cuando se llega al final. Aquí realmente es lo que queda en el log, es lo que realmente se pasa a la memoria secundaria. O sea, para eso sirve. Por eso es súper importante el trabajo que se haga de utilizar transacciones. Y por el otro lado está el comando que especifica si los cambios serán o no permanentes. ¿En qué sentido? Lo que pasa que uno podría controlar, aquí siempre esto está como siempre en off. ¿Ah? A veces cuando uno está haciendo pruebas, porque todavía esto no está en producción, uno quiere ir mirando cómo están estas cosas, entonces ahí puede trabajar un poquito con este comando para ir viendo si realmente se producen o no se producen los errores. Pero en estricto rigor este debería ser un comando que nos permite a nosotros bloquear el autocommit, el que automáticamente se haga esto y de tal manera de que a través de las transacciones que nosotros definamos, esto sea lo que rija, no lo que se asuma automáticamente por el DBMS, para que estas transacciones sean las mejor realizadas. Eso es lo que me quedaba de ver. Y consultas, dudas. Ya, Profe, dígame. eh, tengo una duda, pero no respecto a la materia, sino que el certamen. ¿Sí? Quería preguntarle si va a ser igual que la vez anterior, en el fondo como una parte de teoría y otra de práctica, como mi teniendo. Sí. Mira, sí, mi idea es hacerla igual. Ustedes ven que en esta materia, o sea, de todas maneras, a vuelta de vacaciones, la clase del día miércoles voy a hacer un repaso y la clase del día, y ahí les voy diciendo, esto lo voy a evaluar de esta manera, esto de otra manera, así como lo hicimos la vez pasada, y la del jueves vamos a hacer ejercicio. Pero aquí yo quizás, la verdad que estoy diseñando las preguntas porque lo del cuestionario no es tan fácil de diseñar. Yo misma me di cuenta después, gracias a que un par de compañeras me mandaron un mail sobre una pregunta en particular, es que no es tan fácil diseñarlas bien y yo cometí el error de ir diseñándola ahí mismo, ¿sí? En el cuestionario. Entonces de repente cambiaba una cosa y ahí es donde se me produjo el error. Entonces ya aprendí esa lección. Por lo tanto, voy a hacer verdadero o falso, sí, pero no muchos, porque aquí hay mucho más que evaluar, por ejemplo, el tema de la normalización, el tema del enfoque top-down y bottom-up, es como bien difícil evaluar. Quizá lo de los índices o preguntas como de criterio, eso es más fácil, no sé qué conviene más, o si yo les muestro, por ejemplo, planes de consultas como los que recién vieron, que me los lean. Te explico al tiro bien lo del top, todavía no entiendo bien top down, ya. Entonces, van a haber preguntas, verdadero o falso, alternativas, complete, eh, voy a tratar de usar mejor el cuestionario. Y sí va a haber un desarrollo, o sea, yo les voy a pedir un desarrollo. Mañana yo quiero entregarles un caso, explicárselo, y de ahí de alguna manera ese caso guiarlo a ustedes para la parte de desarrollo que voy a hacer en el certamen. Esa parte de desarrollo tampoco va a ser muy grande porque corregir, sinceramente, a mí me costó un mundo corregir la parte de desarrollo.
porque aparte que son 110, entonces lo que estoy haciendo es, voy a hacer pequeños esbozos en el caso de la normalización sobre todo, de pequeños modelitos y ahí que ustedes me digan, por ejemplo, si yo les pongo una vista, ¿en qué forma normal está esa vista? Eso es un poco lo que quiero hacer. Y así que vamos a tener una mezcla, pero sí va a haber una parte conceptual y una parte de desarrollo. Lo que sí creo que la parte conceptual va a ser mayor en este caso o el puntaje que tenga va a ser mayor que la del desarrollo. Esa es un poco la alternativa. Aquí habían unas consultas. No sé si podríamos ver ejercicio, todavía no entiendo bien. Ya, mira, lo de los ejercicios, lamentablemente, como no tengo experiencia previa, el año pasado cuando lo hice esto, la hice toda de desarrollo el segundo certamen, todo de desarrollo. Pero claro, eran menos estudiantes y yo no voy a alcanzar a corregirlo todo si es que tenemos fecha tope para entregar las notas. Entonces eso me tiene media complicada. Pero de todas maneras, lo que sí, y si me esperan para mañana, ahí les puedo mostrar el caso. Mi idea, y por eso quiero hacer este caso y me demoré en entregarle el caso que ustedes van a tener que desarrollar en grupo de 6. Yo quiero que ese caso sea muy similar a la parte de desarrollo que yo quiero hacer con ustedes en el certamen. Los guíe. Ahora, en ese caso van a tener top-down y bottom-up y involucrar en esos dos desarrollos que yo les dé, involucrar todos los conceptos que hemos visto después, porque lo de los diseño físico, los índices, esto mismo de la consulta, todo tiene que ver con el modelo que uno haga, con el diseño que uno haga. Entonces, esa integración es la que yo quiero dar en el caso y por eso dejé la sesión de mañana para hacer eso. Grupo de 6, sí. Para el caso el grupo es de 6. O sea, quiero que se junten los grupos de la tarea. Benjamín me dice, todavía no entiendo bien el top-down. Vamos a hacer ejercicio. De todas formas, te voy a subir. Para eso sí les sirven los certámenes anteriores, los certámenes número 2, porque ahí hay harto ejercicio de cómo funciona el top-down y el bottom-up. En el caso del top-down, lo que hay que tener en mente, aprovecho de estos minutitos que me quedan, aquí miren, el top-down es cuando a mí me dan un modelo. El top-down es cuando a mí me dan un modelo conceptual, es decir, alguien hizo ya la maqueta. Es decir, ya conozco un poco de qué se trata el área o el contexto. Entonces me dan una maqueta y de ahí yo tengo que empezar a aplicar los pasos que ese modelo tiene. Identificar entidades débiles, identificar entidades fuertes, asociaciones uno a uno, uno a muchos. Y lo que sí tengo que hacer es que por cada paso que yo voy haciendo, voy generando mi tabla. Tengo que generar la tabla de un modelo relacional. Y esa tabla tiene que tener las primary key y las foreign key cuando corresponda. Por ejemplo, una entidad fuerte no tiene para qué, no puede tener foreign key, porque es fuerte, no necesita de ningún atributo de otro, ella es sola, sola en el sentido figurativo. Que otras se asocian con ella es otro cuento, pero ella existe sin necesidad de la existencia de otra. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Sí, la materia ya terminó con esta unidad, ahora solo nos queda hacer ejercicios e integrar, o sea, en el fondo yo siempre dejo esta última semana para integrar todo, y eso se integra a través de un caso, y bueno, y del certamen. Dudas, consultas, otras. Hay una compañera que tiene pero bueno, lo veo con ella, no la veo ahora aquí, que con el horario del certamen, pero lo vemos con calma. No está ella, parece presente, sí. Pero lo veo con ella y de ahí vemos. Mi idea es hacer el certamen ese día sábado a la hora que más les acomode, un certamen que dura generalmente 2 horas y media, a veces 3. Tengo que tomarme bien los tiempos de cómo estoy diseñando el certamen y ahí les aviso exactamente. Y sí, yo prefiero salir en el momento del certamen, o sea, no dárselo me lo entregan a las 12 de la noche, no. Yo prefiero que estemos ahí por si hay consulta. Aquí hay mucho de entender el contexto de los temas que se modelan, que se diseñan. Entonces, si los dejo tan libres, al final voy a tener miles o no, 110 quizás respuestas diferentes y eso hace más complejo todavía. Gabriel, ¿qué problema tienes con el horario? Tengo problema con el horario del certamen. Ah, perdón, es un mensaje directo. Ya.
por favor, mándame, quienes tengan problema con el horario del certamen, que es a las 10, me mandan un correo porque necesito hablar con ustedes. Yo no tengo problema en hacerlo a otro horario, pero el tema es que si lo hacemos a las 12, agarra el almuerzo, lo podríamos hacer después en la tarde. Eso es una cosa que necesito, que ojalá me manden un correíto, voy a poner mejor un mail, o sea, un aviso en el chat del aula para que me digan y así mañana lo definamos, para tener claro cuál es el horario. Hay control de mate 024 ya. ¿Y eso a qué hora es, Joaquín? ¿El control de mate 024? ¿A las 4 de la tarde? Mm. Chuta, yo pensaba yo correrme para la tarde, pero... Bueno, pues, ¿y si lo hacemos temprano? ¿A las 9, por ejemplo? Sí, yo creo que es mejor temprano. Ya, una votación para ver la otra versión. Ya, voy a hacer una a través del aula. Hay alguien que ni siquiera se acuerda qué día es el certamen. El certamen es el sábado 24. Sábado 24, sí, el sábado 24 es. Ya, ¿estamos entonces? ¿Mañana nos juntamos? Sí, pues falta la gran mayoría, sí, ese es un drama aquí.